Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 8. Esta unidad se titula El teatro realista. Vamos en la semana 1. Tema 1. Vamos con la anticipación. Actividad 1. Resolvemos. Cuando escuchamos un texto oral, clase, ponencia, charla, conversación, ¿qué estrategias utilizamos para saber que hemos comprendido el mensaje? Este es lo más común que, bueno, ¿dónde podemos escuchar ponencias, charlas, conversación? Bueno, en una iglesia, ¿va? Después de misa, después de culto. Hacemos comentarios positivos o negativos. ¿Cree que lo que dijeron hoy será cierto eso? Bueno, eso es símbolo de que sí pusimos atención al mensaje. Algo más, hablamos lo interesante que fue el mensaje y lo aprendimos. Qué bonito lo que dijeron hoy, que nos vamos a ir al cielo. Es lo que nos encanta a todos escuchar. Llegamos al extremo que terminamos predicando lo aprendido. Terminamos comentando a otros. Bueno, por lo menos en la UVA, es algo que nos ayuda a la mayoría. Tanto le ayuda al que puso atención, como le ayuda a los que no pusieron atención, porque ¿qué hablaron? ¿Qué? No entendió, ¿eh? Y el mismo compañero termina explicando, ¿va? O sea, que termina explicando como predicando, enseñando, ¿va? Y lo que no puso atención termina entendiendo. Entendí más a vos que al catedrático, dice. Continuamos. ¿Qué es una situación comunicativa ejemplificada? Son momentos ideales donde un comunicador tiene un mensaje que transmitir y un público que él escuche. Ejemplo, Semana Santa, momento donde todos queremos escuchar de la pasión de Cristo. Así que los que deben hablar los mensajes. Así que de eso deben hablar los mensajes, va, de la pasión de nuestro Señor. También mensajes de esperanza, va, en esa época. También un mensaje de esperanza en época de elecciones, va. Queremos que nos solucionen todos los problemas. ¿Quién va a poner el agua? ¿Quién va a poner la luz? Va. Mensajes de positivo. Va. Digamos, son dos épocas de situaciones comunicativas donde va a haber un, un, un exponente, un mensaje y un público que lo va a escuchar con atención. Va. Pero que nadie se engañe en las épocas de elecciones. Va. ¿Qué elecciones debemos realizar para respetar a los interlocutores en una situación comunicativa? No interrumpir si no lo amerita. Evitar el ruido. Pedir la palabra si van a interrumpir. O sea, ¿qué es un interlocutor? Persona que dialoga o conversa con otra en una situación formal, ¿va? No lo vamos a interrumpir, no vamos a meter nuestra cuchara, como dicen. ¿Qué norma debe seguir un receptor para mostrar una escucha activa? Explicamos. Apartarse de lo que lo distrae, ¿va? Como quitarse el celular, ¿va? El vibrador, poner un vibrador o ponerlo mudo, ¿va? Relajarse, ¿va? Hay gente que llega todo estresada por pasar viendo tanto el celular o pasar viendo televisión. Bueno, en una cápsula cultural escuché decir de que la televisión a veces ocupa gran parte del cerebro, ¿va? Bueno, pues, hoy en estos días sería las redes sociales que ocupan gran parte de nuestro cerebro, a modo de que cuando quiere una información nueva entrar al cerebro no lo permite porque toda nuestra cabeza está llena de cosas, ¿va? Hay que relajarse y olvidar todo eso, olvidar todo lo que hayamos visto que nos estrese, ¿va? Para poder poner atención de una forma eficaz, evitar el ruido, ¿va? Hay gente que se pone a estornudar, eso es una mala educación, como dije también el celular, y si va a hacer preguntas al tema, ¿va? Digamos, no entendí algo, decirle, levanté la mano y haga preguntas ahí para mostrar una escucha activa, que sí le está poniendo atención, ¿va? A veces, sí, a veces ese es un agrado. Me recuerdo una muchacha que una vez dieron una charla sobre el SIDA, estaba en bachillerato. Era la primera charla, todos le hacían relajo. Segunda charla, hacían relajo. En la tercera charla, todos los relajos se habían ido a jugar. Mm, yo me quedé en el grupo de los que nos quedamos escuchando la charla. Bueno, al final de la charla, la muchacha bien triste. Si no hay pregunta, no. ¿A cuál pregunta? Yo le voy a hacer una pregunta y le comencé a hacer esa pregunta, que por qué el zancudo no transmitía así. La muchacha bien contenta, todas queriéndome contestar a la vez. No, vamos una por una, me comenzó a contestar la pregunta, ¿por qué el zancudo no transmitía SIDA? Sí, o sea, esto es algo dinámico, ¿va? Hacer preguntas. Y es de agrado para los que transmiten los mensajes. Compartimos la respuesta. Leemos. Planificación. Planificar el discurso. Es para estrategias de expresión oral. ¿Va? Analiza la situación, a quién hablamos, dónde hablamos, con qué finalidad. ¿Va?
Aquí un ejemplo. Planificamos a qué tipo de personas le damos un discurso. Si vamos a hablar de Dios, va a ser en una iglesia. ¿Va? Si va a ser de política, lo vamos a hacer en un parque. Ahí va a llegar la gente expectativa de lo que va a escuchar. ¿Va? Hay que saber pues, a qué público se va a dirigir. ¿Va? También planificar el discurso de que también en lo que va a decir, si va a hablar de una persona, le va a hablar a personas de la alta sociedad, no le habla con un mensaje vulgar, ¿va? Que lo van a ver, lo van a tachar como vulgar, ¿va? Pero si va de una forma técnica a hablar al parque, no le van a entender. A ellos les gusta que les hablen claro y pelado como vino al mundo. Conducir el discurso, desviar y conducir la prevención de un tema, pedir turno de palabra, aprovecharlo, cederlo en el momento adecuado. ¿Va? Conducir el discurso es una persona que va a liderar bien el discurso y va a tener en cuenta las preguntas que le van a hacer, tiene que saberlas contestar y liderar el momento de modo que también lo que le hacen preguntas no se lo vayan a comer vivo. ¿Va? Producir el texto, expresar ideas de forma ordenada y resumir las ideas importantes. ¿Va? Cuando buscamos un texto, dice expresar las ideas de una forma lineal, ¿va? Ordenada, que no vayan en desorden. O sea, vamos, como que nos han enseñado en estos libros, en estos meses, que las ideas se sitúan desde la más importante hasta la menos importante, o desde la menos importante hasta la más importante, las vamos a ordenar. ¿Va? Y resumir las ideas importantes, ¿va? Lo más interesante de un discurso, no alargarlo de modo que la gente nos comprenda. Evaluar la comprensión del interlocutor. Precisa lo que está diciendo, aclara datos. Tiene que aclararlo. Utilizar adecuadamente códigos no verbales. ¿Cuáles son los códigos no verbales? El control de la voz, hablar suavecito, dulce. Me recuerdo cuando una candidata, digamos del partido Arena, quería que votaran por ella para la alcaldía de San Salvador. Qué bonito hablaba al final. Casi bueno, como yo no voto para San Salvador, ¿va? Pero sí, con la voz tan tierna y dulce que hablaba la señora, cualquiera me imagino que haber votado por ella. Eso fue hace muchos años, como unos 20 años. Bueno, controlar su volumen de voz, matices, tono, o sea, va a elevarlo, bajarlo, sube, baja. Tienen que saber en cuándo gritar y cuándo no gritar, ¿va? Hay cosas que hay gente que le encanta que le griten. A mí, por lo menos, no me gusta que me griten. O sea, me gusta que hablen. También hacerme sentir como que yo estoy hablando con la persona. Bueno, todo esto es por Daniel Casani. Comenzamos sobre las estrategias de expresión oral. Escribió en el cuaderno las ideas más relevantes que subrayamos. Bueno, lo más relevante que yo entiendo, dice, la estrategia de expresión. Saber bajar y subir la voz. Los gritos deben modularse. ¿Verdad? Bueno, se han fijado que algunas iglesias gritan, ¿va? Pero ella también tiene que saber cuándo bajar la voz a modo que se le oiga bonito, porque solo el grito, bueno, a veces la cabeza duele y los vecinos se quejan. Una vez me recuerdo que dijo una señora, Jesús no necesita que le estén gritando. Ay, a mí me dio risa, pero mejor me quedé callado. Que no era conmigo, no conmigo lo hubieran agarrado. Y los que hablan suave, hacerse notar que ahí están, porque hay personas que hablan tan suave, que da lo mismo que están o no están. O sea, que tienen que saber cuándo hablar suave, pero también cuándo elevar la voz. O sea, casi lo mismo que los que gritan, ¿va? Saber bajar y subir. Identificarse si es serio o hablará de forma descabellada. Hay predicadores que se identifican que son chistosos, así que un agrado de que los va a escuchar. ¿Va? Otras personas que son bien calmadas, también un agrado escucharlos, son una lindura. Identificar si les gusta agradar o solo hablar. ¿Va? ¿Qué quiere decir esto? Como íbamos diciendo, o sea, el predicador tiene que ver si va a agradar lo que va a decir o solo va a hablar. Bueno, hay predicadores que comienzan a ofender, a criticar y hay mucha gente que no le gusta, que les estén diciendo su vida privada. Dice que es bueno decirle para que la gente se corrija, pero hay gente que no le gusta. ¿Va? Bueno, un ejemplo tenemos a Herodes, porque permitió que decapitaran a Juan, ¿va? Porque no le gustaba que le gritaran sus verdades. ¿Va? O sea que tiene que saber, el predicador tiene que saber cuándo hablar, cómo lo va a decir y en qué forma lo va a decir, o sea, modo que su mensaje sea agradable. Continuamos. Construcción, comprensión y expresión de textos orales. Activador, leemos.
La comprensión y expresión oral. La comprensión oral es la capacidad de entender la información que se presenta a través de mensajes orales. Se trata de una destreza que no posee sentido sin la comprensión, el pensamiento y la interpretación de lo escuchado. Mientras que la estrategia son los procedimientos que contribuyen a las diversas estrategias comunicativas que utilizamos para descifrar los mensajes orales. La comprensión y la expresión oral implican la intención bidireccional del mensaje. Es un contexto compartido y en una situación en la que debe negociar los significados. Existe una gran cantidad de estrategias que apoyan la comprensión y expresión de los textos, entre ellas contar anécdotas, narrar y poetizar los textos de tradición popular, describir imágenes, música, simular situaciones reales de comunicación, dramatizar historias, es significar con marionetas y títeres, representar con gestos y mímica. Seleccionamos una situación comunicativa oral, escuchar un cuento, un programa. Vamos a escuchar algo que encontramos en elsalvador.com. Veamos una historia de la Llorona, no, la Llorona, la Descarnada. Aquí usted lo puede encontrar en historiaselsalvador.com. ¿Vale? Esto es parte del diario de hoy. 5 relatos populares de susto salvadoreño. Vamos a ir, la Descarnada. Se dice que una hermosa. Bueno, lo que estamos vamos a subrayar son las ideas principales que eso nos van a preguntar al final. Aquí están subrayadas, y ahí le vamos a detallar según la siguiente pregunta. La Descarnada. Se dice que una hermosa joven mujer solía verse a altas horas de la noche en la carretera que conduce de Santa Ana a Chalchuap. Ella acostumbraba a pedir ray a los hombres que viajaban solos en las carreteras. Cuando el vehículo paraba y el hombre preguntaba hacia dónde se dirigía, ella le mencionaba algún lugar cercano y ellos no dudaban en subirla al vehículo. Pero ya dentro del vehículo la mujer empezaba a mirarlo de manera provocadora y a seducirlo, según la publicación del sitio de leyendas urbanas. Pero eso no era todo. Cuando los hombres empezaban a acariciar y a quererse propasarse con ella, la bella dama se transformaba, la piel se desprendía poco a poco, quedando entre las manos del hombre restos de piel y músculo. Incluso una vez que el hombre quedaba paralizado por el miedo y tenía sus caricias, el proceso de descomposición y degradación continuaba hasta que la mujer presentaba como un esqueleto viviente, como esto que estamos viendo aquí. La víctima de la descarnada quedaba en shock y era incapaz de escribir qué le había ocurrido. Bueno, esta descarnada está más horrible. Yo creo que entre ella y la monja 2, creo que la monja es mi universo a la parte de esto que sí que está feo. Va. Continuamos. Resolvemos una pregunta. ¿Cuáles son las ideas principales que se desarrollan en el texto oral? Elaboramos una lista. Se dice que una hermosa y joven pide raya a los hombres que viajan solo en las carreteras. Dentro del auto, a la mujer se le cae la piel hasta quedar como muerto viviente. Uy. ¿Cuál es el tema principal que aborda en el texto oral? Porque es es un ser fantástico que se aparece en las carreteras, porque de ella se habla el relato. ¿Va? ¿Por qué va? Sí, prácticamente un ser fantástico que a la larga, pues, creo que fue famosa entre los años 86, 87, 88. De ahí, en los 90 ya era chiste era ya. Escribimos cuál es la actitud del hablante o hablante frente al tema tratado. Describimos una función del tono discursivo y los códigos no verbales que identifican. La actitud es seria. El tono de voz comienza lento y baja. Al final, voz alta y rápida. Cara de asombro, mano cerca del cuerpo con los dedos separados. Más o menos algo así podemos identificar. ¿Cuál es la intención comunicar el mensaje? Asustar al oyente que sea precavido si anda solo por la carretera. No voy a hacer que le salga la descarnada o la llorona. Más adelante vamos a hablar de un texto de la llorona. ¿Qué tipo de registro lingüístico se utiliza en el texto oral? Explicamos sus características. Registro lingüístico es coloquial porque el lenguaje es de uso diario. Se establece comunicación eficaz, se adapta a todo tipo de grupo social, sí, porque aquí no hay ninguna vulgaridad, no hay nada que ofenda.
sin no tampoco está un lenguaje tan técnico. Vamos a usar lo que tiene un registro lingüístico, es coloquial, un lenguaje formal que ocupamos en casa. Con eso se da a entender. Ahora vamos llegamos al acto primero de las casas de muñeca, el teatro realista, vamos. Actividad 3. Leemos en voz alta el fragmento de la casa de muñeca. Wow. Acto primero. En la antesala, aquí vamos con las acotaciones. En la antesala suena una campanilla, momento, más tarde se oye abrir la puerta. Nora entra en la sala tarareando alegremente, vestida de, vestida de calle y cargando paquetes que deja sobre la mesita de la derecha. Por la puerta abierta de la antesala se ve un mozo con un árbol de Navidad, wow, Navidad, linda Navidad, y un cesto. Todo lo cual entrega a la doncella que ha abierto. Nora, esconde el árbol. Elena, no deben verlo los niños de ninguna manera, hasta esta noche, cuando esté arreglado, dirigiéndose al mozo mientras saca el portamoneda. ¿Cuánto es? El mozo, 50 ore. Nora, ¿tenga una corona? No, no, quédese con el vuelto. El mozo da la gracia y se va. Nora, cierra la puerta. A continuación sonriendo mientras que se quita el abrigo y el sombrero y luego saca del bolsillo un curucho de almendras y come un par de ellas. Se acerca cautelosamente a la puerta del despacho de su marido. Como dice, cautelosamente. Sí, esta es, sí está en casa. Se pone a tatarear otra vez según se dirige a la mesita de la derecha. Bueno, explicando el contexto. Nora viene de trabajar. Nos ubicamos en una época donde estaba prohibido que las mujeres trabajaran. El hombre era el único proveedor de la casa. Pero Nora se encuentra en una situación de que Elmer, su esposo, está enfermo y no puede trabajar. Las deudas van creciendo. Pero Nora ha comenzado a trabajar, para, según entendido, según los informes que encontré, que Nora es como la gerente de un banco y Elmer no sabe. O sea, que pisto hay, pero Elmer no sabe y cree que Nora está malgastando el pisto y tiene que pagarlo él algún día. Vamos a esa explicación para que entendamos el contexto. Elmer, desde su despacho. ¿Es mi Alondra la que está corcojeando ahí fuera? Nora, a tiempo, que abre su paquete. Sí, es ella. Elmer, ¿es mi ardillita la que está enredando? Nora, sí. Tratando de ejemplificar lo que dice. Elmer, hace mucho que ha llegado mi ardillita. Nora, ahorita mismo. Guarda el cucurucho en el bolsillo y se limpia la boca, porque no quiere que vea que está comiendo. Ven aquí, mira lo que te he comprado. Como que Elmer aquí podemos decir que cambia de, ya lo amoroso se le va quitando. No me interrumpas por el momento. Al poco rato abre la puerta y se asombró con una pluma en la mano. ¿Has dicho comprado todo eso? Aunque se ha atrevido el pajarito cantor a tirar el dinero, cree que de su bolsa está saliendo, que algún día tiene que pagar. Nora, todo alto. Este año podemos excedernos un poco. Es la primera Navidad que no tenemos que andar con apuros. Elmer, sí, sí, aunque tampoco podemos derrochar, ¿sabes? Nora, un poquito sí podemos, ¿verdad? Un poquitín, nada más. Ahora que vas a tener un buen sueldo y a ganar muchísimo dinero. Elmer, sí, a partir del año nuevo, o sea, todavía no está trabajando y cree que ya le están empeñando el aguinaldo, pero habrá que pasar un trimestre antes que cobre nada. Nora, ¿y qué importa eso? Entre tanto podemos pedir prestado. Elmer, Nora, se acerca a ella, bromeando, le tira una oreja. Ay, yo me ya la oreja al grosero. Reinciden en tu ligereza de siempre. Supongo que hoy pido prestado 1000 coronas, que tú las gastas durante la semana de Navidad. Que la noche vieja me cae una teja en la cabeza y quede en el sitio. ¡Qué horror! No digas cosas. Eso le contesta, ¿no? O sea, que él quiere que le caiga algo en la cabeza y no, ¿para qué piensas eso? Qué hombre más pesado.
Va, respondemos el cuaderno, va. Vamos a nuestro cuaderno. Vamos a la primera pregunta. ¿De qué trata el texto? Explicamos. Trata de que Nora está trabajando y Elmer, el esposo, no sabe. Ha llegado a casa con unas cosas y el esposo no le ha gustado el gasto. Piensa que es derroche de dinero y que debe pagar, cosa que ya está hecho. Va. O sea, que él no piensa que va a pagar, pero ya lo pagó con su dinero si es gerente de un banco. Va. ¿Cuál es la importancia de utilizar el tono y estilo de adecuado al leer el texto matemático? Explicamos. Para hacer comprender bien la escena que está abordando ante el espectador. ¿Qué estrategia de comprensión oral utilizamos al escuchar la situación dramática? Tono de voz, suave, amoroso y alegre. Es lo que podemos entender ahí. Va. Yo más o menos intenté hacer la voz femenina, pero no mucho me sale. Soy muy tosco y pesado. La historia ficcional presentada representa una situación de la vida real. Explicamos y explicamos. Si refleja una situación de la vida donde la esposa le oculta al esposo de dónde salió el dinero para los gastos navideños. Piensa que es prestado y se debe pagar, ignorando que la esposa es gerente de un banco. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está esa señora para irla a buscar? Escribe una reflexión sobre la importancia del rol femenino en la sociedad. Que la mujer es la que le da vida a la sociedad, le pone belleza, amor, alegría, para que todo marche bien en todo en el entorno. O sea, la mujer es la que se más preocupa de estos detallitos aquí, de estos detallitos allá, para que todo salga bien. Bien dicen que detrás de un gran hombre hay una excelente mujer. Vale, continuemos. Actividad 4. Leemos y analizamos. Hoy vamos con el tema, el teatro realista. Apareció como una reacción frente al arte por el arte, como una consecuencia del cansancio producido por lo imaginario que estaba. De verdad que aburre la Cenicienta, la Blancanieves. Y los sentimientos del romanticismo, Romeo y Julieta. De uno que ya estaba verde, la gente dice, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? ¿Por qué eres tan feo? Pero sobre todo la preocupación social que se vivía a partir de la Revolución Francesa. Tiene el surgimiento, pero esto lo vamos a aplicar más adelante con una actividad que vamos a hacer. Vamos a hacer un esquema de todo esto y vamos a explicar. Se distingue por su afán de criticar a los vicios de la sociedad. Adopta una técnica para traducir objetivamente la realidad psicológica y social del hombre. Defiende una imitación fiel de la naturaleza. Miren todo lo que conlleva por qué surgió el teatro realista. En esta época la clase burguesa adquirió el poder político y económico en Europa. O sea, que los de la alta sociedad estaban gobernando, ¿va? Y los pobres los tenían de menos. A consecuencia, se produjeron, produjeron cambios muy profundos en la forma de vivir y de pensar. Llegó la revolución industrial y se originó un fuerte desarrollo urbano, por lo que surge una nueva clase social y el proletariado. Además, se produjeron importantes avances científicos y tecnológicos. El teatro realista pues, representa una situación comunicativa que resulta verosímil, o sea, que veraz, ¿va? Que no lleva nada de mentira, tiene que detallar tal y como fueran las situaciones. Para las personas espectadoras, ya que presentan formas de pensar con sección de la vida o bien representa un episodio histórico de una manera consciente y racional. Los elementos que se utilizan en la escenografía, incluido el lenguaje, es cotidiano y familiar. Sus personajes hablan de forma natural y poseen una psicología de seres comunes. Deben responder fielmente al contexto, las acciones deben ser semejantes a las personas reales para la que se construye a través del espectáculo teatral, siendo su objetivo alcanzar la elevación del espíritu y la expresión y conseguir el efecto dramático y sin perder la esencia de la naturalidad. Características del teatro realista. Pongamos coco que nos van a hacer un montón de preguntas. Va. Características del teatro realista. Representación objetiva de la realidad. O sea, no, o sea, de lo que se está refiriendo, si va a hablar de lo que pasó digamos, durante la colonia, durante un terremoto, tiene que expresar lo que está diciendo. ¿Vale? Tenemos el caso de aquella película, parece que era el Día de los Albañiles 3, donde sale, nos habla del terremoto de 1986 en México, que destrozó casi todo el DF. ¿Verdad? Una película siendo que es objetiva en lo que describe cómo fue el terremoto en México. Fue horrible. Que también en El Salvador fue otro similar, ¿verdad? Unos meses después. Observación directa de las costumbres y caracteres psicológicos. Lenguaje coloquial se sitúa a los personajes en un ambiente real.
Finalidad moralizadora, ¿verdad? Respondemos y compartimos con la clase. ¿Qué se entiende por teatro realista? Es un género teatral en el cual se exponen situaciones de la vida, determinan las épocas y muy apegadas a la realidad. Eso podemos entender de que el teatro realista se apega a lo que pasó, nada de nos vamos a alejar de, de cuentos de princesas, cuentos de hadas, en un reino muy lejano, tampoco eso no. Tiene que si pasó en San Salvador, en San Salvador, si pasó en la Ciudad de México, describe lo que pasó en la Ciudad de México. Según lo leído, el fragmento de Casa de Muñecas es un teatro realista, tipo que expone la época donde a la mujer se le prohibía trabajar y lo hace a espaldas del esposo. Pues eso lo deshonraría, o sea, que el hombre se sentía deshonrado si la mujer trabajaba, como que vivís y la hacías de tu mujer, más o menos de ahí sale la expresión. ¿Va? ¿Qué características del realismo están presentes en el texto? Presenta una realidad donde una mujer se encarga de sostener su hogar. O sea, si el esposo está enfermo, la mujer tenía que trabajar, si no se le iba a morir, el esposo no quería quedar viuda tan joven. Ay, Norita, es un encanto esta Norita. Presenta a los personajes en un ambiente real, que es una casa, o sea, no está en una isla perdida, en medio del mar, o cosas fantásticas, en medio de adentro de un volcán, que ahí nadie puede vivir, ¿va? Adentro de una casa, el ambiente. Se observa la costumbre de que la mujer solo gasta en el dinero del esposo. Es una costumbre que se acostumbra a la mujer. Todo lo de ellos, mujer, ya no te vuelvo a dar pistola. Una costumbre, pero no, aquí la mujer estaba gastando porque salía de su bolsa, de su ganancia, del fruto de su sudor. Aquí está lo que dijimos. Actividad 5. Diseñamos un esquema u organizador gráfico en donde representamos la información más relevante sobre el teatro realista. El teatro realista tenemos tres ideas. Surgimiento, se distingue y representa. Surgimiento del teatro realista. Apareció como una reacción frente al arte por arte, pues ya cansaba lo imaginario y el sentimentalismo del romanticismo. Explicamos que ya imagino que estaba harto de Romeo y Julieta, estaban cuentos de Blancanieves, los siete enanos, Simba del Marino, estaban cansados, querían algo real. Otro surgimiento que le dio por cambios sociales por Revolución Francesa en 1789. La Revolución Industrial, todo eso influyó para el surgimiento del teatro realista. ¿Por qué se distingue? Critica los vicios de la sociedad. Defiende una imitación fiel de la naturaleza. Presenta la realidad psicológica y social del hombre. Bueno, como en lo que leímos, que al hombre no le gustaba que la mujer trabajara. Él estaba para proveer y la mujer estaba para cuidar a los hijos. Esa es la realidad psicológica del hombre, que no me estaba acostumbrada. Cuando vio los gastos de la mujer, que dijo, mujer, ¿y ese gasto? Pensó que de su bolsa salía. No, la mujer lo gastó porque quería darle una sorpresa a toda su familia. Representa una situación comunicativa que resulta verosímil. Presenta normas de pensar, concepción de la vida. Representa un episodio histórico. Ahora, como dijimos, se presenta en lo que fue la Revolución Francesa. En ese momento se presenta a ella, ¿no? Que a la mujer se le prohibía trabajar. Hoy ya no va. Hoy todas salen a trabajar con su carterón y su grandes tacón, con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor y dejamos un ratito al grupo bravo y seguimos, va. Bueno, solo vamos a compartir cuatro películas de las que están preguntando. Actividad 6. Resolvemos el cuaderno. Elaboramos una lista de películas que hayamos visto que representan por actores y actrices en ambientes naturales. Repitiendo la pregunta, elaboramos una lista de películas que hayamos visto que sean representadas por actores y actrices en ambientes naturales. Tenemos punto y aparte de película cristiana que habla sobre el aborto y sus consecuencias. Tenemos cicatrices que habla sobre ¿cómo decir? De los problemas familiares, la violencia familiar. Tenemos Cantinflas, un padre que llega a un lugar donde le gusta tener sometida a la gente a ignorancia. Tenemos una película de la Yuri, de la mexicana, que habla de altos instintos, que habla de los problemas de la pornografía y de los descuidos de las madres hacia los hijos. ¿Va? ¿Qué temas desarrollan estas películas? Vamos al punto y aparte. Tiene varias temáticas. ¿Va?
el problema con que llevan un embarazo en adolescente. Bueno, una porque son forzadas, bueno, por el abuso, ¿va? Y otra porque anda con el libre albedrío. Consecuencias del aborto, bueno, después su libre albedrío decide abortar y casi se muere. Y también un poquito de la desobediencia de un hijo a los padres, ¿va? Las consecuencias, ¿va? Si no siguen los reglamentos que le dice su mamá, caen en grandes problemas. El problema, bueno, por lo menos la muchacha que termina abortando y casi se muere, el problema es que se le acerca un novio y el exnovio le hace la vida imposible. Bueno, imagínate hasta lo que llega a la película, que el exnovio no se resigna a haber perdido a la muchacha y trata de hacer la vida imposible. Aquí vamos con Cicatrices. Es otra película mexicana, quiero ver, sí, la mayoría son películas mexicanas, uno, sí, las cuatro son mexicanas. Tenemos Cicatrices, el irrespeto en el matrimonio, donde el esposo veía mal a la esposa, ya ese vestido ya no te queda bien, estás muy gorda, y la mujer cuando se aburre le comienza a arruinar y aparece la película de terror. Influencia en la familia en el matrimonio, ¿verdad? Cuando le toca a la mujer, la mamá del muchacho comienza a molestar a la muchacha. Pero cuando toca la parte de la muchacha, tanto la cuñada como los cuñados comienzan, bueno, por lo menos la cuñada no lo ve con buenos ojos. Y los cuñados, como él es un empresario, la familia de la muchacha le comienza a pedir trabajo y eso le chilla la cabeza. Bueno, es un tema. Tenemos la violencia familiar, y va, los pleitos, y la consecuencia de la violencia familiar, que al final el hijo se termina separando y el niño en una carrera se cae de un edificio. Ay, qué triste, aparte la que menos me gusta de la película. Va, tenemos el padrecito de Cantinflas. ¿Quién no ha visto el padrecito? Ah, no, es un encanto Cantinflas en esa película. Los temas que toca en la ignorancia del pueblo. Tenemos las clases, las clases altas se aprovechan de los pobres. Las clases altas, aquí dice las clases altas. Las burlas que se enfrentan los cristianos, ¿va? Cómo le hacen mofa al padre cuando intenta predicar bien, va, llevarle bien la palabra de Dios y lo hacen pedazos. Le fingen una muerte solo para que burlarse de él, ¿va? Pero me gusta lo que dice. Cuando ustedes se mueran, con gusto vengo a despedirlos. Es Cantinflas el aprecio todo. Va, aquí tenemos la película Altos Instintos de Yuri, va, una película, bueno, ella creo que sacó dos como cristiana. Una película trata los abusos que cometen algunos padrastros, o sea, los problemas con la pornografía. El señor, bueno, ¿cómo le puede decir? Él tiene como, padece de tanto ver, sí, tanto ver pornografía, termina abusando de su hijastra. Y descuidan al hijo, y el niño termina en un abuso sexual por parte de un pariente. Lo mandan a trabajar al niño solo porque abusen de él, o sea, tiene varias temáticas. Va, siguiente pregunta. Dice, justificamos por qué podrían pertenecer corrientes estética del realismo. Todas las preguntas. Vamos, sigamos. Va, punto y aparte. Muestra una forma real de lo que viven las adolescentes de la clase baja y media cuando salen embarazadas. Bueno, más o menos a las de clase baja les toca ir embarazada, les toca ir a trabajar de sirvienta donde los patrones, que son jóvenes, se quieren aprovechar de ellas. Cuando salen embarazadas a temprana edad, las consecuencias del aborto y no obedecer a los consejos de los padres. Tener cuidado. Cicatrices. Muestra lo que se vive en las clases medias cuando no se respetan ambos en el matrimonio. Muestra lo que es la violencia familiar y lo que trae como consecuencia. El divorcio, mm, los golpes. Bueno, aquí tenemos una escena, por lo menos cómo se mira la muchacha. ¿Va? Va, vamos con el padrecito de Cantinflas. Muestra un lugar de campesinos que viven como esclavos, no permiten estudiar para que estos no conozcan sus derechos. Además, muestra un mundo donde se desea prevalecer valores cristianos, pero la clase alta se burla. O sea, no quieren que entiendan bien las doctrinas para que ellos no exijan tus derechos. Pero al final el cristianismo cambia todo. Vamos con altos instintos. Muestra la realidad que viven las jóvenes ante los padrastros, los descuidos de las madres hacia los hijos, los problemas que contienen al ser adictos a la pornografía en las clases bajas. Que por cierto, el señor cae en una red de pornografía donde
Lamentablemente, también de él terminan abusando, ¿va? Y sale todo algo achicadito. Explicamos cuál es la intención comunicativa o el propósito de esta película. Punto y aparte, a decir a los jóvenes a cuidarse. Cicatrices, el respeto y el amor hace triunfar un matrimonio. El padrecito, el cristianismo debe cuidar a los pobres. O sea, de eso se encarga Cantinflas y lo hace muy bien y un aplauso a esta película, es de los mejores clásicos. ¿Va? Alto instinto, que los padres cuiden y vigilen a sus hijos menores. ¿Va? Bueno, como vemos, Yuri representa a una muchacha como de 17, 18 años, ¿va? Y el niño como de 10 y ambos son abusados. ¿Va? Explicamos por qué en el teatro realista busca reinventar una sociedad, porque será una forma de que puede influir en el espectador para hacerlo pensar y reflexionar ante el tema tratado. Si escribiéramos un texto dramático realista, ¿qué temas abordaríamos y por qué? Bueno, podemos decir el mal uso del libre albedrío en los jóvenes, porque ese es un tema actual que causa polémica en la actualidad. Este pensamos al principio, pero al final hicimos a la llorona. Siempre también dio un poquito de libre albedrío. La mujer hizo algo que al final terminó arrepintiéndose. Va. Consolidación. La representación teatral. Bolsa, bolsa. Bueno, continuamos. Actividad 7. Leemos la información sobre los elementos de una representación teatral. Pongamos como el texto se escribe en forma de diálogo para los actores y actrices. Se conoce como guión. La escenografía son todos los insumos que contribuyen a ambientar la presentación teatral, haciendo referencia al espacio físico, histórico y social en que se desarrollan las acciones. Me imagino que la escena más difícil va a ser representar la época de la colonia, los trajes que tienen que usar. Tenemos la historia también de Baila conmigo, la telenovela mexicana, donde tuvieron que recrear los años 60. Donde sale la Bibi Gaitán, Eduardo Capetillo representando una época tan clásica. Base, como vaselina. Espacio varían según la historia que se presenta. Espacio dramático es el que aparece en la historia. Espacio ludídico lo crean los personajes con un super movimiento y distancia entre ellos. Espacio escénico, la forma de todo el escenario y el espacio escenográfico y se refiere a la decoración. La luz e iluminación, diseño de iluminación según el ambiente para cada escena, oscuro o claro, va, como guste. Vestuario de traje para la representación ofrecen información sobre el personaje, ayudan a crear el ambiente. Tenemos el maquillaje, la utilería, la música, firirín, firirín, tenemos los sonidos y efectos especiales, ¿va? Si va a haber un cañonazo, ¿va? Resolvemos y socializamos al finalizar. Explicamos la función de algunos elementos del teatro que se conocen en el fragmento leído. Completamos el siguiente cuadro para ordenar la información. Escenografía. Está con muchos elementos, ayudan a recrear el ambiente que desea transmitir como la época. El diálogo. Con esto se logra transmitir el mensaje deseado, valiéndose de los personajes. Acotaciones. Estas nos muestran el lenguaje no verbal que debe ejercer los personajes en las puestas en escena. Si va a estar enojado, triste, se va a quedar viendo. Bueno. Personajes. Estos son los que encargados de ejercer las acciones dentro del tema y relatan la historia en el drama. Con ello se conlleva que eso es lo que está diciendo. Acordemos que el teatro no tiene narrador. Respondemos cuál es la importancia de cada uno de los elementos para la representación de la obra teatral. Bueno, uno aporta a mostrar el ambiente, que es la escenografía, y el otro se encarga de mostrar la historia, que son los diálogos. Le siguen las puestas en escenas y movimientos, gestos del actor y finalizamos, bueno, y pasamos con la acotación y finalizamos con los personajes. Con él se mueve la historia, el personaje una de las bases importantes y en él gira todo. O sea, el personaje va a girar la escenografía, los diálogos y las acotaciones basadas en los personajes. Bueno, aquí según entiendo, dice, diseñamos un programa para planificar las actividades realizadas con el fin de desarrollar una representación teatral. Esto ustedes lo van a llenar. Esta es la actividad de elaboración de texto dramático, ponemos la fecha que se va a ejercer, las fechas que van a hacer, en fechas que se van a trabajar, distribución de los personajes, en qué fecha se va a hacer, la lectura de texto, imagino que con los personajes,
ejecución de las actuaciones, van a detallar las fechas que van a hacer, ensayos con el docente, ¿va? Elaboración de los materiales para el escenario. Ahí se pone puesta en escena de la obra. Definimos cuál es la función de una directora o un director de teatro y elegimos un compañero que ejerza ese cargo. ¿A quién vamos a encargar que llene todo esto y que se va a preocupar que todo salga bien? Bueno, vamos a definir cuál es la función de la directora o un director. Dirigir y evaluar que todo esté bien para la puesta en escena y que todo salga bien. Escribimos el guión para la puesta en nuestra representación teatral. Seguimos los pasos. Pensamos la historia, cuál guión parte de una idea de la historia. Escribimos una trama, cuando definamos la trama no será todavía el guión, ¿va? Sino el comienzo, ¿va? Definimos la trama, ¿va? Bueno, por lo menos de un solo le voy diciendo que va a ser La Llorona. Una de las formas que se piensa La Llorona. Bueno, en otros videos les he subido lo que mi abuela cantaba de La Llorona. Sí, casi coincide con lo que encontré en la web, pero no es igual. Escribimos un guión, estructuramos la historia, debemos elegir si el texto estará dividido en 2 o 3 actos. Bueno, nosotros va a ser un solo acto. Y tiene, no, prólogo y epílogo. Y tiene prólogo. ¿Cuántas escenas y cuál es su cronología? A cada escena le podemos asignar un título. Escribimos los diálogos y llegamos a uno de los puntos más importantes para escribir un guión teatral. Vale. Así como, bueno, vamos a comenzar con el guión ya hecho. Aquí tengo la dirección de lo encontré. El título de la obra es La Llorona, obra de 4 personajes, mujer, hombre, hija y el hijo. Esto lo podemos encontrar en obras de teatro.org, La Llorona. Vamos con el acto 1. Es como un prólogo. Voz Ox. Una misma leyenda, diferentes formas de contarla. Cada país la cuenta de una manera diferente, aunque la esencia es siempre la misma. La misma mujer que mató a sus hijos y se lamentó por toda la eternidad bajo el mismo nombre, La Llorona. Entra en escena una mujer con una canasta de flores, lleva puesto un vestido muy bello y con un lazo rojo en su cabeza. Mujer, flores tan bellas y delicadas que pueden ser destruidas tan fácilmente. Cierra los ojos, aquí van las cotaciones, y suspira. En ese instante aparece un hombre de gran porte y toca a la joven mujer. Ella se asusta y abre los ojos. Mujer, oh buen hombre, me ha asustado. Hombre, no era mi intención asustar a tan bella mujer como usted. Mujer, me halaga, pero ¿en qué puedo ayudarle? Hombre, realmente en nada. Es que la he visto desde hace mucho tiempo y me he cautivado con usted. Estoy buscando mujer que me acompañe a cuidar mi casa, pues viajo mucho y necesito quien la cuide. ¿Podrá ser usted? La mujer lo ve con duda y lo piensa. ¿Va? O sea, ahí va la acotación, ¿va? Ahí van los movimientos no verbales. Mujer, está bien, buen señor, cuidaré su casa. El hombre alegre la agarra por la mano y la saca de la escena. Pasaron años, la mujer se enamoró de aquel hombre y él de ella. De ese amor nacieron 2 hijos y una pequeña niña y un niño idéntico a aquel hombre. Pero la historia no termina aquí. Hija, madre, ¿por qué no tienes anillo de compromiso en tu dedo como las demás mamás? Mujer, porque el anillo nunca fue hecho, hija mía. Ve y recoge flores para la mesa. Hija, sí, madre. Sale la hija de la escena y entra el hijo. Hijo, madre, ¿por qué los de pueblo dicen que mi hermana y yo somos engaño y que tú no eres esposa de mi padre? Mujer, enojada. ¡Calumnias! ¿Quién os ha dicho eso? No, mejor, no me digas nada. Ve con tu hermana. El niño sale entre el hombre. Hombre, ¿por qué tan llena de cólera, mujer? Mujer, todos hablan de que soy un engaño. Los niños crecen y hacen preguntas. ¿Cuándo vamos a casarnos, amado mío? El hombre, a ver, con enojo. Mujer, habla, dime cuándo. Nos vamos a casar. Hombre, ciertamente son engaños, pues tengo ya esposa y 4 hijos. Mujer, no. La mujer cae al suelo y la llorona.
El hombre se va. Suenan risas y entran los niños. Veamos lo dramático. Hijo, oh madre, ¿por qué lloras? Hija, madre, ¿qué pasó con nuestro padre? Hijo, sí, madre, ¿a dónde fue? Hija, madre, responde. La mujer, aturdida por los dos niños, agarró un cuchillo y acabó con ellos. Mujer, cállense, cállense. La mujer lanza el cuchillo y se agarra la cabeza. No tarda mucho para entrar en razón y ver lo que hizo. Mujer, ¿qué he hecho? Mis hijos, mis hijos. La mujer vuelve a agarrar el cuchillo y se clava a ella misma. Mujer, maldigo por el cometido, mis hijos. Así termina esta versión de esta popular leyenda. Sin duda hay muchas versiones que se cuentan por ahí, pero siempre con el mismo triste final. Que ella acabó con sus hijos y hoy se anda lamentando por todas partes. Fin. Aquí solo vamos a explicar. Destruimos los personajes y roles definidos, leemos el guión escrito y resolvemos en el cuaderno. ¿Cuál es el volumen y la intención de voz que debe utilizar quien actuará para reventar los diálogos? Bueno, tienen por lo menos una mujer asustada, un hombre hipócrita, podemos poner, ¿va? Y unos hijos alegres, ¿va? Un 4. ¿Qué aspectos deberían mejorar quienes reventaron los diálogos? Explicamos, ¿va? Sí, matizar, ser más dramático. Analizamos los signos de interrogación y admiración a nuestros textos para definir el tono que debe utilizar los personajes. Bueno, cuando hay signos de admiración, tienen que ser una voz de asombro. ¿Qué? Pero cuando hay un signo de interrogación es como un grito. ¿Qué dices? Explicamos lo que comunican los gestos y los movimientos corporales al momento de presentación teatral. Bueno, por lo menos la mano levantada es como asombro. Mano en el cuerpo sería ah, como triste. Deme un par de para la memorización de los parlamentos. Vamos a memorizar. Que vamos a buscar el gesto y movimientos corporales. Expresión del rostro. Vamos a estar tristes, asustados, enojados, como es. Gesto con los brazos y manos. Que lo vamos a notar. La posición corporal. Vale. Y la vestimenta. La vestimenta la vamos a buscar vamos a guardar con vestido largo. Si es posible, con mangas largas. Deseamos las siguientes actividades para nuestra representación teatral. Decidimos el público de las obras representadas, ¿va? Es un público de la escuela. Y le damos una lista de elementos técnicos, utilería necesarios para un cuchillo de hule, ¿va? ¿Qué podemos ocupar? Podemos ocupar un fresquito de fresa para simular la sangre, ¿va? Elaboramos una lista de recursos reciclables de uso cotidiano para generar gastos económicos. Definimos el vestuario para los personajes, como dije, la mujer de vestido largo, pudoroso hasta el cuello que no enseña nada, con zapatos de tacón, los niños de una forma formal, de pantalón y la niña de vestido. Y fijamos la fecha para la puesta en escena, ¿va? Y eso son cosas que van a definir entre ustedes. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.